Saludo con mucho gusto a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, a quien le mando un abrazo. Gracias por su paciencia, doctora. ¿Cómo le va? Muy bien, Vicente, escuchando todas las noticias y algunas a las que ni modo, hay que reaccionar. Así es, y también saludo a nuestro querido Quique Legorreta, Enrique Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Un abrazo también para ti, Quique. Un abrazo, Vicente, también a la doctora le mando un abrazo aquí presente, a todos allá en Chicago también, aquí a la orden, mi estimado Vicente. Bueno, entrémosle duro a los temas. Doctora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que hay una crisis mundial de medios, obviamente por el tema de Carlos Loret de Mola escribiendo para el Washington Post, ahí donde también escribe León Krause, el hijo de Enrique Krause. Todo en el marco de esta campaña para golpear al gobierno de la Cuarta Transformación, todo en el marco, en el contexto de las investigaciones, la información que ha circulado y obviamente la respuesta que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, durísima, a Carmen Aristegui, a Carlos Loret, a Sergio Aguayo, a Denise Dresser, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Deme su opinión, doctora. Fíjate, Vicente, que hace ya bastante tiempo hemos discutido en varios círculos una cuestión que es muy obvia y es cómo la prensa desde el extranjero está ocupada por todos aquellos que, por mucho tiempo gozaron de ser las plumas privilegiadas en nuestro país. Entonces, de repente, esos que estaban, eran el predominio en México para tener la idea, la noticia, la nota, la opinión, bueno, lo que hicieron es atrincherarse desde el extranjero, desde estos medios que siempre han sido pues muy privilegiados, muy bien vistos, muy reconocidos y que bueno, si lo dice El País, si lo dice Washington Post, si lo dice, bueno, es como que ya es una instancia superior, ¿no? Es como que si ya pasó cierto umbral. Entonces es muy interesante cómo es una estrategia que hay que tomar en cuenta porque no es de ahorita. Se fue tejiendo a lo largo de un tiempo y claramente a partir de que inició este gobierno, bueno, fue un campo de batalla ahí donde desde el extranjero se construye una narrativa que golpea todo lo que ocurre acá, porque te voy a decir por qué golpea. No porque tengan su opinión, que es muy, cada quien tiene la opinión que tenga, eso es muy respetable. El problema es que no tiene contraste, y cuando tú no tienes contraste y no tienes la capacidad de oír dos o tres opiniones, dos o tres plumas diferenciadas, bueno, oyes el mismo coro, que es lo que vemos, en México, ¿no? Pero lo fuerte aquí es cómo esa narrativa tiene un impacto y desde el extranjero sí genera toda una imagen de lo que pasa en México que no se contrapone, Vicente. Es muy riesgoso porque, claro, a lo mejor acá en México y para consumo local, que se diga, bueno, hemos, ensalzado tanto algunos medios que de repente, porque ahí aparece la pluma de un personaje como Loret de Mola, bueno, ya se supone que le va a dar mucha credibilidad y acá no es que la tenga. El punto aquí, o donde yo quiero llevar el asunto, es cómo al aparecer en esos medios sí genera un ambiente, sí genera una narrativa que desde el extranjero y sobre todo desde Estados Unidos, se ha ido construyendo y que entonces le da voz solo a esa voz. Y ahí es un punto que no hay que descartar porque es bien peligroso, Vicente, y por ahí me iría, porque ciertamente acá no tiene ya ni el prestigio, ni el reconocimiento, ni a las primeras de cambio, porque apareció en uno de esos medios, o me vengan a decir a mí que está viviendo en Nueva York, entonces, bueno, ¿qué? Ya por eso voy yo a hincarme, o cuál es el punto, ¿no? Sino que esto que por mucho tiempo se manejó, acá puede no tener esa fuerza, pero sí la tiene en términos de campo de batalla, vamos a decirlo así. Campo de batalla simbólica, mediática, y hay que estar alertas, Vicente. Así es. Quique Legorreta, pues podríamos criticar lo mismo que le hemos criticado a las mesas de análisis de Carmen Aristegui, a los medios internacionales. Pareciera que han elegido a las voces críticas, bueno, no digo críticas, golpeadoras de Andrés Manuel López Obrador para que escriban, insisto, en los medios internacionales. Pero es lo mismo que se le ha criticado a Carmen Aristegui con las mesas de análisis, salvo Fabricio Mejía y salvo el doctor Lorenzo Meyer, párale de contar.
no hay quien haga contrapeso y bueno, pues la audiencia cada vez más al pendiente y viva de lo que les presentamos, ¿no? Para eso nos alquilamos, pues que venga la crítica y que venga la reacción de las audiencias. Totalmente de acuerdo. Y el tema aquí como bien señala la doctora, como bien señalas tú, no es tanto el medio y los personajes que tiene, ¿no? Obviamente hay excepciones, lo dices perfectamente, ¿no? En el caso de Aristegui y sus mesas de opinión. En el tema de Washington Post en español hay un tema. El editor de este área en español de opinión de este medio de comunicación de Estados Unidos, pues es un representante que ha estado en medios, no quiero decir que sea aliado, pero pues ha trabajado en los medios que ha estado manejando en su momento Claudio X González, ¿no? Es decir, este editor que ahorita estaba buscando justo el nombre, que no recuerdo bien este personaje, fue parte del equipo de nivel político, ha estado en estos grupos de medios que se dicen independientes y que se dicen puros del periodismo, y él es el encargado de armar este equipo para tener varias plumas en español de Washington Post, ¿no? Tenemos el ejemplo principal como es Carlos Loret de Mola, quien ha sido señalado de tener esta pues obsesión. Nosotros en Regeneración MX hemos puntualizado perfectamente con varios reportajes a través de la pluma del maestro Sevilla cómo es que funciona la táctica de Loret de Mola para querer golpetear mediáticamente hablando a la actual administración. Sin embargo, también hay que dejar muy en claro que Carlos Loret de Mola lo que está haciendo es demostrar, como lo dije, su obsesión hacia la actual administración. Se quiere hacer la víctima diciendo que en este país no hay libertad de expresión cada vez que puede en sus videos de entretenimiento, porque eso es lo que son sus videos en YouTube, en su canal de Latinos. Son videos de entretenimiento en el que dice que de información y que los periodistas están en riesgo por la actual administración encabezada por López Obrador. Me parece algo totalmente tirado al piso y que resulta como tal ser la víctima. Andrés Manuel López Obrador se quiere tirar como siendo la víctima y diciendo que López Obrador es responsable de lo que está ocurriendo, ¿no? También hay que señalarlo y hay que dejarlo muy en claro. Carlos Loret de Mola se convirtió en este paladín de los medios corporativos, si lo queremos ver de cierta forma, porque pues se dice víctima de López Obrador, ¿no? Una víctima que si fuera así, pues no estaría hablando y no estaría diciendo lo que está diciendo, ¿no? Hay que recordar la represión que vivieron por mucho tiempo los medios de comunicación durante los sexenios priistas y que nada se compara con lo que está diciendo Loret de Mola. Así que es una obsesión ya muy marcada la que tiene Carlitos y sobre todo pues tiene esta necesidad de querer ser el reflector principal, porque desde que se fue de Televisa o de que lo fueron de Televisa, pues bueno, se ha convertido en bandera por parte de la oposición para querer contrarrestar el mensaje que todos los días se imparte desde Palacio Nacional, Vicente. Así es, doctora. Sé que tiene que correr antes de que se vaya. Deme su opinión del respaldo que da el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy nuevamente al doctor Hugo López-Gatell. Básicamente dice el presidente, pues nos tendrán que meter a la cárcel a todos. Todos somos Hugo, dice el presidente, para respaldar a otro López que ha sido el blanco de campañas brutales. Vicente, mínimo, o sea, mínimo, y yo creo que es muy esperado una reacción así, porque al final de cuentas, pues esto es lo que ocurre con el asunto de los medios, que tienen una presencia tan omnipotente que al final mucha gente lo que oye es cuando prende el radio, cuando ve la tele, y entonces el contraste es necesario con lo que se ha hecho desde las mañaneras. Y luego, bueno, obviamente los espacios que tratan de dar otras voces, otras opiniones y en todo caso abrir el debate. Entonces, bueno, en el caso del asunto del encargado de la estrategia de, vamos a decirle, de salud de frente a la epidemia, pues claramente tiene claroscuros, pero no es posible que se haga un juicio sumario a partir justamente de un proceso que, lo repito, no ha terminado. Estamos en eso y justamente en la bajada de la montaña, que siempre es más peligroso, Vicente, que la propia subida. Entonces, yo creo que es muy oportuno, a mí me da mucho gusto, yo acompaño ese llamado a fortalecer y cerrar como ciudadanos, como mexicanos,
un proceso que ha sido muy doloroso, pero que al final de cuentas también nos toca a cada uno entender cómo se dio en la dinámica familiar, cómo se dio en la dinámica comunitaria y entender que hay cuestiones que si no atendemos como país llevan a que situaciones como esta, que ha sido extrema el asunto de la pandemia, nos pongan en aún mayor vulnerabilidad. Han hecho mucho, heroicamente hablando, porque al final de cuentas se encontraron con una situación devastada en términos de salud, una salud pública que sabemos muy bien que los mexicanos no es la mejor que puede haber, ni el contenido, digamos, de lo que ya de por sí, cuando hablamos, por ejemplo, de los alimentos. Entonces, que hayan enfrentado eso y que hayan dado grandes avances, te lo digo así, Vicente. Una de las cosas que al final de este sexenio la estamos viendo, pero no la podemos ver del todo, pero va a ser de lo más contundente, es la revolución silenciosa que está ocurriendo ahí frente a nuestros propios ojos, y es el tema de la salud. Créeme que el cambio incluso del discurso frente al asunto de cómo vamos a ver nuestra propia salud como parte de un colectivo y atenderla como tal, pues yo creo que es de los grandes cambios que nos va a tocar evidenciar y que no es de corto plazo, pero que yo creo que dar el primer paso ya es fundamental y celebro ese cierre de filas y me sumo, por supuesto, Vicente. Por sus ocupaciones, íbamos un tanto retrasados con la mesa, pero yo no quiero que se vaya sin antes invitar a la gente para que lea sus columnas. Por cierto, la más reciente, muy importante que la lea la gente que nos está viendo y escuchando, y obviamente para que la siga en redes sociales, doctora. Gracias, Vicente. Pues @LetiChelius en Twitter, y claro, la columna que escribo, que me hacen favor también de publicar en Sin Embargo MX digital, y pues ahí dándole, Vicente, en lo que se pueda, y obviamente en mis labores académicas, porque soy maestra e investigadora en el Instituto Mora, Vicente. Muchas gracias siempre por el espacio. Éxito, y muchas gracias a usted por pasar aquí a la mesa de diálogo a Sin Censura. Le mando un abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora. ¿Cómo ves tú, Quique Legorreta? Todos somos Hugo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de hecho, si me permites, vamos a rescatar este segmento, este clip, este video en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia a las campañas en contra del subsecretario de Salud, el hombre visible de la lucha contra la pandemia del gobierno federal. Esto es lo que dijo el presidente en la mañanera. Entonces, se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? Y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel. Todos somos Hugo. Pero todo tiene que ver con la politiquería. Entonces, eso era lo que quería decir. Y así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera: todos somos Hugo. Y vaya que si se ha posicionado como tendencia este hashtag de todos somos Hugo, cerrando filas en defensa de Hugo López-Gatell. Nos llevarían a todos a la cárcel, pero es parte de esta campaña de politiquería, dice el presidente, Quique. Totalmente de acuerdo. La politiquería, ahorita que estabas hablando, paréntesis, Mael Vallejo es el editor de Washington Post, hacía referencia en mi anterior intervención. Él es el editor de esta sección de opinión en español del periódico de Estados Unidos. Pues bueno, ahí cada quien que haga sus conclusiones. Y regresando al tema de López-Gatell, pues sí, efectivamente, Vicente, el tema aquí es que estas campañitas, ¿no?, con la dentista que bloquea a todo el mundo porque no le gusta que le digan sus cosas con reales datos y con datos que ella publica en su cuenta de Twitter, que ella misma ha dicho,
pues se han encargado de estigmatizar a López-Gatell. Entendamos la situación. Somos seres humanos, todos cometemos errores, nadie es perfecto. Nadie en este mundo puede decirse perfecto. Obviamente tampoco el presidente lo es, eso es evidente y él mismo lo ha reconocido. Sin embargo, esta campañita que están empleando desde la oposición, desde los medios corporativos, porque también esto es una fobia que los medios, hacíamos la crítica en el bloque anterior con la doctora de cómo los medios hacen todo para desprestigiar o querer evidenciar a su modo lo que no les gusta, pues también aquí es una fobia que tienen los medios, ¿no? Tenemos a Susana Oresti, tenemos a Ciro, tenemos a todos estos personajes tan miserables que le llaman Doctor Muerte a López-Gatell. Sin embargo, también dicen que la gente se le tiene, o sea, este es otro punto muy importante, Vicente, porque dicen muchas veces, es que la gente ya tiene conocimiento y sabe lo que tiene que hacer, y otras veces cambian su discurso y dicen, no, es que el gobierno, papá gobierno no nos dijo qué teníamos que hacer, papá gobierno no nos dijo cómo teníamos que cuidarnos. Entonces, manejan una doble forma de enviar sus mensajes a través de sus espacios de comunicación, porque al final del día, ahí es donde hacen todo su forma de ser, de actuar para López-Gatell, contra López-Gatell, y evidentemente se trata de eso, una fobia y una medida de que les quitaron la verdad durante la pandemia absoluta de lo que ocurría realmente en el país, ¿no? Hay que dejar también muy en claro, muchas personas, incluídome a mí, no sabíamos muchas terminologías que hoy conocemos gracias a estas conferencias de prensa que durante la pandemia en 2020 permitieron conocer y ampliar este espectro de información y de conocimiento sobre lo que estábamos viviendo. Obviamente nadie es perfecto, lo repito, nadie es perfecto y esta estrategia puede tener sus pros y sus contras, pero hasta ahora las cifras que hoy presentaba el presidente en la mañanera respecto a cómo la realidad del país es distinta a lo que estos medios corporativos nos quieren dar a entender, pues realmente tiene que dar un resultado positivo para López-Gatell. Obviamente va a haber gente de los medios, de la oposición, los panistas y todo este grupito de los calderonistas sobre todo, que se han encargado de querer atacar lo que realmente es López-Gatell y que se han convertido en todólogos, cuando realmente los expertos han avalado en su mayoría acciones del gobierno y sobre todo lo que ha comentado López-Gatell, pues quedan en evidencia y quedan en el expertise de que son ellos los que están haciendo esta política de ataque y estos forma de desprestigiarlo, y con esta pues supuesta demanda que según dicen varias familias, ¿no? Se quiere recargar muchas familias están haciendo contra López-Gatell, pues obviamente no tiene otro sentido más que el golpeteo, no solamente para el doctor, sino para la actual administración y para que López Obrador sea el responsable de las muertes. Ciro Gómez Leiva ha sacado en sus reportajes que la gente no le importa a veces lo que ocurra con el COVID porque ya se cansaron. Entonces ahí ya no es responsabilidad de López-Gatell, ¿no? Es ahí donde tenemos que tener el análisis, Vicente. Así es, y bueno, hablando de otras cosas, se viene el tema de Lorenzo Córdoba, del INE, de la veda y de lo que buscarán callar, incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la veda de la revocación de mandato, Quique. Totalmente de acuerdo. Y el tema de la revocación de mandato, otro punto que vamos a estar hablando los medios, porque desafortunadamente el presidente va a estar imposibilitado para expresarse sobre el tema de la revocación de mandato. Y es aquí donde nos toca a los medios de comunicación. Vuelvo a ponerlo en la mesa porque es que, Vicente, no queda de otra. Los medios corporativos no quieren hacer su chamba de toda la historia del periodismo, que es informar a la sociedad. A ellos les interesan solamente mover sus hilos y sus preferencias respecto a lo que quieren dar a conocer. El tema de la revocación de mandato es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Y que el mensaje sea claro. No se trata de un capricho del presidente, no se trata de una acción para enaltecer la presencia de López Obrador. Eso no se trata la revocación de mandato, o por lo menos esta consulta de revocación de mandato. Lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que entender es que este proceso democrático, porque por primera vez se va a realizar en este país, tiene que tener un precedente.
Y desafortunadamente la gente no lo entiende y no lo conceptualiza de esa manera, ¿no? Ellos, los discursos que implementan la oposición y los medios corporativos es de que es un ejercicio para demostrar que Andrés Manuel López Obrador está necesitado de atención y que quiere estar siempre en campaña y que quiere estar siempre en las boletas electorales y que la gente quiere votar, que lo vote la gente. No, no se trata de eso. Vayamos más a fondo, vayamos más al análisis que no quieren mostrar los medios tradicionales, ¿no? ¿Cuál es este análisis? Necesitamos este ejercicio democrático, sí, tenemos que participar, sí, yo invito a la gente que participe, no nos va a costar nada ir a las urnas y ejercer nuestra opinión, pero necesitamos que se dé este hecho y que se asiente en la historia de este país, porque, como bien lo dice el presidente López Obrador, aunque les moleste, si regresaran los gobiernos conservadores o los gobiernos que nos dejaron tanto mal en este país, pues vamos a tener una herramienta ciudadana para poder ejercer nuestra decisión de decir, ¿sabes qué? Tú pelas, no me sirves al país, estás haciéndole más daño al país de lo que realmente estás aportando y es necesario que nosotros estemos en esa dinámica. La revocación de mandato desafortunadamente ha tenido bombardeo y estos ataques por parte del mismo órgano electoral que debería de encargarse de promocionar la democracia y no está sucediendo así. Por eso los ciudadanos tenemos que alzar la voz y decir, INE, basta, tienes que apoyar este ejercicio democrático porque no puedes permitirte tú, siendo el árbitro, siendo el encargado de promover la democracia en un país, que estés en contra de ello y que regañadientes lo tengas que hacer. Desafortunadamente Lorenzo Córdoba y su compañía de siempre de Ciro Murayama se han encargado de bombardear y minar esta consulta ciudadana porque no les gusta la democracia, aunque ellos digan todo lo contrario y los hechos hablan por sí solos. Todos los mensajes, todos los enojos, todas las rabietas que hicieron durante todo el proceso para poder llevar a cabo la generación de la consulta popular para la revocación de mandato, pues determinan eso, ¿no? Hoy, pues ya está la convocatoria, hoy ya tenemos lista esta situación y afortunadamente abrieron el espacio para que la gente en el extranjero pueda participar, así que los invitamos a que se informen en medios como Sin Censura, como Regeneración, Sin Línea, todos los medios alternativos que estamos dándole cobertura a este tema, porque es de relevancia para el país, no solamente es para el tema de López Obrador, si está bien o está mal, es relevancia para toda la ciudadanía, porque si no se deja este aliciente, no se deja esta acción en la historia de este país, no vamos a poder pedir resultados a los siguientes gobiernos, ¿no? Es muy importante que todos estemos en esa dinámica y conozcamos muy bien qué es lo que va a venir con el tema de la revocación de mandato y estar muy al pendiente de cómo actúan estos árbitros electorales, porque desafortunadamente pues ya se están convirtiendo, como dirían en redes sociales, en el Partido Nacional Electoral más que un instituto que garantice la democracia en este país, Vicente. Así es, querido Quique. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué tema te gustaría cerrar? Pues mira, yo cerraría con uno de los temas pues que me llama muchísimo la atención de los últimos días, que es el tema de Roberto Palazuelos, ¿no? Hemos dado cobertura a toda esta información que ha surgido por parte de actor, empresario, si bien la parte frívola ya la conocemos bastante bien por toda la vida que ha manejado este personaje. El tema de político es bastante interesante, ¿no? Tenemos hoy como el mismo Movimiento Ciudadano que lo ha propuesto como precandidato, se ha encargado de impulsarlo. Sin embargo, voces de gran calado, si le queremos decir de cierta forma, dentro del partido, pues ya han alzado la voz para pedir que no se permita esta candidatura, ¿no? De hecho, en la entrevista que pasabas con Rapé, con Ciro, decía que esperaba que Dante Delgado pues de dejar a pasar pues todo lo que ha pasado, ¿no? Todos los ataques, dice él, que ha recibido de todas sus declaraciones que hace desafortunadas en todas las entrevistas en las cuales participa, pues espera que deje pasar Dante Delgado, al cual dice es un personaje que respeta
y que se quita el sombrero porque es un político de esos que no hay hoy en día, ¿no? Entonces, me parece tristísimo la forma en que este personaje busca querer posicionarse como uno de los políticos de nueva generación, que él dice es el Movimiento Ciudadano, que es un partido de nueva generación y que tiene todas las puertas abiertas para que cualquiera pueda ser parte de la transformación. No dice como tal transformación, pero sí del cambio en la política mexicana. Yo creo que el tema de Roberto Palazuelos, como lo decíamos hace 15 días, 20 días, no se debe de soltar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el ejemplo claro de lo que ocurrió con Samuel García, ¿no? Ese es el ejemplo clarísimo de que pueden pasar cosas escandalosas en junio, que sean las elecciones, y debemos de seguir exhibiendo este tipo de personajes, porque al final del día pues buscan gobernar a una sociedad, buscan gobernar a un pueblo, y Quintana Roo pues no la está viviendo bien hoy, y necesitamos gente que esté comprometida con la ciudadanía, y no solamente con los grupos de élite o con los grupos empresariales, si lo queremos ver de cierta forma. Hay que recordar que Palazuelos pues viene de todo este origen del neoliberalismo, de toda esta cúpula de poder que por mucho tiempo se benefició y que hoy en día pues busca regresar de una u otra forma, y es ahí donde también hay que alzar la voz con el partido en el gobierno para que pues él sepa elegir bien las batallas y no deje en el abandono lo que está ocurriendo en este estado principalmente, Vicente. Claro que sí, Quique Legorreta, hay que invitar a la gente para que te siga apoyando en redes sociales. Muchas gracias, Vicente, y como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio de internet www.regeneracion.mx. Ahí visítenos, estamos compartiendo información todos los días. Nuestras redes sociales, @RegeneracionMX en Twitter, @RegeneracionMX en Telegram y también en Instagram, RegeneracionMX en Facebook. Ahí búsquenos, ahí tenemos toda la información, compartimos muchas cosas ahí en nuestras redes sociales, y sobre todo nuestro canal de YouTube en Regeneración MX. Ahí suscríbanse, sí, ayúdenos a seguir creciendo esta gran comunidad donde todos los días estamos compartiendo videos, y también tenemos el programa del maestro Ricardo Sevilla para que quien lo extraña, pues ahí todas las tardes lo puede sintonizar. Y las redes de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter, y soy Enrique Lego en Facebook. Ahí me pueden seguir y escribir, y seguimos comentando la información, como siempre, aquí en Sin Censura. Vicente, muchas gracias a Ceci, a Toño, a don David. Les mando un fuerte abrazo hasta donde estén. Claro que sí, gracias, Quique Legorreta. Nos vemos al rato en Sin Censura Nocturno. Un abrazo. Y bueno, déjeme saludar.